Satnam, el número 2. Hemos visitado el 1, el alma, y qué quiere el 2 decirnos, qué es lo que el 2 nos trae desde la cualidad en la que el 1 se ha dividido. Es precisamente esa cualidad del número 2 de estoy separado de la unidad. Antes era uno, todo estaba en mí, pero estaba en un lugar dormido, latente, tal como estuvimos revisando. Por tanto, ahora, desde el lugar del 2, voy a sentir como me siento dividida. Ahora hay una distancia entre esas dos partes, dividida, distancia, esa separación entre ambas. Empieza como con la misma, el mismo prefijo del di, di del 2, esa diferencia entre uno y otro. Es lo que hace que pueda sentir esa cualidad emocional de separación, de a veces interpretado luego como abandono. Y desde ahí ese vacío que nos lleva a un sentir del sufrimiento y del anhelo y del querer regresar a ese estado de unidad del cual hemos partido. Sin embargo, ese estado de unidad ya no está presente. Si antes teníamos el número 1, esto era un punto, y ahora este 1 se ha dividido por la mitad y por tanto se ha convertido en 2. Tenemos un cuadrado, entonces se ha convertido en otro punto. Ahora hay una distancia entre uno y otro y esa distancia va a hacer que aquí haya un vacío. Y ese vacío se sienta o se interprete como separación, como sufrimiento, como ese anhelo por regresar a ese estado de unidad. En ese vacío va a haber separación. A veces en ese sufrimiento también podemos relacionarlo, ¿verdad?, con lágrimas. Estamos hablando de un estado, el primero era tierra y aquí estamos en el segundo elemento, que es el elemento del agua. Agua en relación a lágrimas. Y el agua se encuentra en un estado de movimiento y ese movimiento tiene esa dualidad también, sube y baja, las mareas van y vienen. Por tanto, esa polaridad es también una gran cualidad del número 2, la polaridad. Se encuentra la polaridad, que veremos como en el 8 también está presente. En el estado del número 2 rápidamente se entiende, igual que ese estado de vacío, se entiende como separación, sufrimiento, que no es real, porque si ha salido del 1, esa cualidad del 1 está en el 2. Sin embargo, no la podemos percibir porque nos encontramos en ese lugar interior de separación. Por tanto, igual ocurre en la polaridad. Vivimos en un mundo dual y en ese mundo dual sentimos la polaridad como un problema. Y ese problema básicamente no es un problema. Tenemos en Kundalini Yoga esa cita que dice, no existe problema, la mente lo hace así. Lo mismo con la polaridad. La polaridad es traducida por la mente como una dualidad, sentido de dualidad, lo cual es ya 2, por tanto, dualidad. El 2 está más relacionado a nivel personal, 2, 3, 4 son números personales, con un estado de dualidad. Ahora vengo arriba, ahora vengo abajo, y ahora vengo, ahora voy. Y en esta polaridad, polos positivo y polo negativo, es como funciona toda la vida, sol y luna, y luz y oscuridad, me gusta, no me gusta. Aquí vuelve otra vez la mente a interpretar. Básicamente son cualidades de la propia vida. Y ahí está, en el 2 es cuando inicia la vida. Si recuerdas, dijimos en el 1
era la semilla y en la semilla está todo el árbol. Pero es una semilla, todavía no ha empezado siquiera a desplegar todo su potencial. Con ese impulso mágico que nace de un lugar misterioso dentro de esa semilla, es cuando da el primer paso y nada más dar el primer paso se encuentra en el 2, porque tiene que haber un algo más allá para poder dar ese primer paso. Y ese algo más ocurre que se encuentra en esa dualidad. Ahora, en esta vida dual, es cuando aparece la vida, agua, ¿verdad? Sabemos que allá donde hay agua, hay vida. Y en esa polaridad y esa emocionalidad, estamos hablando también de una dimensión vida, por tanto, energía. Y aquí es lo que hablábamos de esa polaridad de positivo y negativo, protón y neutrón, ¿verdad? Entonces, en el aspecto energético es energía, ¿ya? Energía es esa energía es emocionalidad, ¿ya? Emoción. Emoción. Entonces, energía se traduciría como esa energía en movimiento, es lo que te lleva, conduce a la vida. Por tanto, ¿cómo lo podemos y cómo lo puedes interpretar o traer a tu día a día? El número 2, cuando está en un estado más kármico, va a dar la sensación de que estás sucumbiendo a esas idas y venidas, a esos estados emocionales que son como oleadas por las cuales sucumbes. Entonces, por una parte es una forma de experimentar la dualidad de la vida, pero quedamos entonces simplemente sujetos a ella y no podemos escapar de esas oleadas. O en el aspecto más dármico del número 2 es cuando puedes sentir toda esa pasión dentro de ti. La emoción es toda tu fuerza de vida y esa pasión poder ser canalizada para poder seguir avanzando en los siguientes pasos. La flor no puede llegar si no hay unas raíces bien sujetas, bien sanas, que puedan nutrir a la planta. Y estamos hablando de agua, por tanto, agua, vida, y que es aquello que te nutre, que es aquello que nutre tu alma, el alma en ti que está en un lugar desconocido, no podemos apuntar dónde está porque se ha convertido del 1 en el 2. Entonces, ¿qué es aquello que nutre tu esencia? Aquello que va a poder llevarte a crecer, que es aquello que te trae ese alimento que necesitas para poder seguir avanzando, para encontrarte luego al final del recorrido contigo mismo, de nuevo, pero ahora ya no como semilla, sino ahora en ese gran 10 del que hablábamos también en el anterior, en el número 1. Así que aquí estás en agua, estás en las emociones, estás en los estados de ánimo. A veces en ese vacío puede ser identificado como esa separación, llevarte a ese lugar depresivo, en ese lugar oscuro, como eso problemático, 2 problemas, kármicamente. En el aspecto dármico es cómo te nutres, ¿ya? Cómo procesas aquello que te llega. Mente negativa es algo muy importante. El 1 era la semilla y el 1 era el alma. Y aquí tenemos el 2. Hemos dicho que el 2 es raíces. Y las raíces es la mente negativa. Y aquí hablamos de... Aquí hablamos de tierra, número 1. Y en el número 2 estamos en el siguiente elemento de agua. Entonces, si el 1 es el alma, en el 2 estamos en mente negativa. Si te acuerdas, decíamos, el 1 es yo soy y punto. Y aquí es cuando decimos yo no soy. Mente negativa. Entonces, yo no soy habla de ese estado del no ser.
Y fíjate lo bonito en las enseñanzas en cuanto al yo no soy, en esa experiencia del yo no soy, no existe sin poder, el simple hecho de decir yo no soy, es el poder existir incluso en el yo no soy. Por tanto, esa existencia que prima por encima de todo es una expresión de que el dos no es separación, sino que el dos es un estado de extensión. Extensión que proviene, extensión que proviene del número 1. El número 1 se ha extendido en el número 2. Por tanto, esa extensión te está diciendo que estás siempre en estado de conexión, siempre conectado con esa unidad, con el alma en ti. No se puede entender todavía a nivel lógico, racional, todavía no hemos llegado ahí, llegaremos con el 3-7, pero sí que te da muchas pistas el número 2 de decir, well, me encuentro bajo de ánimos, me encuentro deprimido, me encuentro en ese estado de sufrimiento, de anhelo, de lágrimas, de pena, de tristeza. Entonces, todo ello, el poder recordar, sad is not bad. Este es otro de los puntos muy importantes. En cada uno de estos puntos podríamos extendernos muchísimo más. Te lo dejo aquí para meditar y en futuros vídeos probablemente podamos explorarlo. Sad is not bad. Ese estado de tristeza es simplemente un reflejo del estado de anhelo y de añoranza. ¿Añoranza a qué? Al qué, ¿ya? Al qué del número 1. Y aquí está el cómo. Entonces, por tanto, a través de ese anhelo y añoranza va a ser cómo vas a poder seguir adelante en el camino para poder encontrarte a ti mismo. Va a ser ese, llamamos como la gasolina, como el fuel, el carburante, es lo que te va a dar esa pasión, la energía para poder seguir avanzando número a número, paso a paso, a través de los retos, dificultades, estadios que pueda traerte la vida y poder tener la fuerza de base y como esa pasión, esa fuerza, ese empoderamiento, ¿no? El poder para poder avanzar y seguir adelante. Así que problema, no, sad is not bad. Hay momentos en los que nos encontramos en un estado de tristeza y no tenemos por qué correr enseguida a arreglarlo, porque no hay nada que arreglar. Es un estado que puedes sentir tu energía, tu emocionalidad, estar así como las mareas que llegan y se van. Y la recomendación es, quédate ahí, respira, sostente, siente y por ti misma canalizas esa emocionalidad y esa energía en una expresión que pueda traer una elevación de esa emocionalidad en algo creativo, en algo que inspira. Bien, hasta aquí el número 2. Podríamos hablar infinitamente. De hecho, el 2 está en conexión con el 8, que es el infinito. Podríamos hablar infinitamente de cada número. Vamos a dejar el número 2 aquí. Espero que a grandes rasgos te haya podido traer una cierta percibir de alguna forma, un pequeño, ¿cómo se dice? Taste en inglés, así que saborear un poquito el número 2, ya que el sabor es que esa parte que te alimenta, que te nutre. El número 2 es sabor, el gusto del sabor. Por tanto, poder tener un poquito más de claridad en el número 2. Cualquier comentario, siéntete libre de contactar, de dejar un mensaje y seguimos aprendiendo de los números. Seguimos dejando que los números te guíen en tu vida. Satnam.